Capítulo 156. La Atlántida es. Andrómeda miró a la pobre niña alejándose y tuvo un presentimiento extremadamente malo. Bella, tienes que detener esto. Ella lo amonestó severamente. Su hermana era como un perro rabioso en este momento, ladrando a todos los que tenía en la mira. Necesitas calmarte. Estoy tranquila, Andy. ¿Qué hice mal? Ella es Greengrass. ¿Sabes lo que eso implica, verdad? Yo. Andrómeda no pudo refutar eso. En el círculo de los sangre pura, los Greengrass son considerados bombas de tiempo o malditas. Su maldición podría manifestarse en cualquier momento, enojándolos o algo peor. Se cree que Kyrus Greengrass se puso así debido a la maldición. Pero eso no es excusa suficiente para tratarla de esa manera. Es amiga de Axel. Y ella parecía genuinamente preocupada por él. Vamos, Andy. Ella es una fanática o tiene un motivo oculto. Y lo he estado vigilando. Ha dejado de salir hace años. Estoy seguro de que a él le importaría un comino a alguna chica cualquiera. Había amargura oculta en su voz cuando pronunció la última frase. No les importan un comino los sentimientos de las mujeres, parece ser una especialidad de los hombres de Unt. Pero antes de que pudieran seguir hablando, la puerta de la sala VIP se abrió, indicando que la operación de Axel había terminado. ¿Cómo le fue? Bellatrix preguntó con urgencia a los sanadores que acababan de terminar de curar a Axel. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Desgraciadamente algunos nervios no se pudieron conectar correctamente. Puede que no sea tan bueno como antes, pero podrá realizar tareas básicas con la mano. Y con el tiempo, creemos que hay posibilidades de recuperación total. Bellatrix apretó los dientes. No fue suficiente. Con esto, las posibilidades de Axel de quedarse aquí han disminuido. Pero aún así agradeció a los curanderos por su arduo trabajo. Martina dio un paso adelante. ¿Puedo verlo? Ella preguntó con entusiasmo. Por supuesto, pero todavía está inconsciente. Después de todo lo que ha pasado, su cuerpo necesita un descanso serio. Por favor, no intentes despertarlo. Martina entró lentamente y Akiko la siguió. Parecía que Bellatrix quería ir también, pero eso sucedió la vez anterior, apareció en su mente mientras simplemente retrocedía. Ella tenía otros deberes de todos modos. Martina vio a Axel. Anteriormente, había resultado gravemente magullado debido a los golpes que había recibido, pero ahora los moretones habían desaparecido y su rostro estaba limpio. Parecía estar descansando pacíficamente ahora, pero había un pequeño ceño en su rostro. Es lindo cuando duerme. Un pensamiento se le ocurrió al azar, sobresaltándola. Martina la sacudió y se acercó. Una de sus manos había sido envuelta en gruesas vendas, después de la fijación. Ella agarró suavemente su otra mano y se concentró. Una expresión algo angustiada apareció en su rostro. El flujo mágico de Axel todavía era débil. Por favor, despierta pronto. Ella murmuró, apretando su mano. En ese momento, escuchó un crujido a su lado, solo para ver que Akiko había puesto una cama justo al lado de la de Axel. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Martina sorprendida. Akiko parecía desconcertada ante la reacción exagerada de Martina. Estoy cansado. Necesito dormir. Dijo simplemente. ¿Qué significa eso? Yo también necesito dormir, pero ¿por qué pones tu cama aquí?, preguntó en un susurro, para no molestar a Axel. Porque estoy durmiendo aquí. Martina estaba frustrada. Sí, pero ¿por qué aquí?, dijo en un áspero susurro. Akiko se encogió de hombros. Está inconsciente. Y en mucho peligro. Necesito protegerlo. Martina no supo qué responder a eso. ¿Esta razón parece razonable? Axel realmente no estaba en condiciones de protegerse. Y ya fuera la organización o el Kraken, ambos eran insondablemente peligrosos. Pero, durmiendo en la misma habitación que él, como alguien con sentido común de su mundo anterior, Martina encontró inapropiado que Akiko, una niña, hiciera esto. Martina se levantó y sacó otra cama de su espacio de almacenamiento. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Akiko. Bueno, no puedo dejar que lo hagas solo. Yo también ayudaré. Ella se ofreció voluntaria. Akiko se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Simplemente no lo molestes. Axel los había protegido. Ahora era su turno de protegerlo.
En la oficina del director, se estaba llevando a cabo una reunión, los participantes eran Dumbledore, Yujiro, Bellatrix y McGonagall. Así es, Dumbledore y Yujiro acababan de teletransportarse usando Fawkes el Fénix cuando recibieron el Patronus de McGonagall. ¿Hay algo mal? Vinimos tan pronto como recibimos el Patronus, dijo Dumbledore. ¿Qué? ¿No recibiste los mensajes y llamadas que te enviaron?, preguntó McGonagall, luciendo seriamente molesta. Bueno, ocurrió un incidente en Estados Unidos durante nuestra visita diplomática. Justo después de nuestra llegada, hubo un brote masivo de dementores y nosotros éramos los principales sospechosos. O al menos las amenazas potenciales más poderosas presentes en un momento tan vulnerable. Tuvimos que quedarnos en observación por un tiempo, explicó Dumbledore. Se les desaconsejó encarecidamente tener cualquier contacto con sus conocidos hasta que la situación se estabilizara, por lo que también tuvieron que renunciar a sus herramientas de comunicación. Si McGonagall no hubiera intentado contactarlos usando el Patronus, todavía estarían descansando en Estados Unidos. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó Dumbledore con calma. ¿Qué pasó? Oh, nada, dijo Bellatrix con sarcasmo. Todo Hogwarts fue casi aniquilado, tal vez junto con el resto de Gran Bretaña. Las cejas de Dumbledore se alzaron. ¿Fue Voldemort?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Solo hay una persona que tenía el potencial para hacer eso. ¿Dónde está Rose?, preguntó con urgencia. Eso, dijo Bellatrix, señalando con el dedo a Dumbledore. Es exactamente por eso que quiero asesinarte ahora mismo. Ya sabías que Voldemort estaba vivo, y ya sabías que vendría tras Rose, ¿no? Sabías que él podría usarla para acceder a este mundo. Por eso me pediste que le encargara la seguridad. Pero no creíste necesario compartirlo con ninguno de nosotros. ¿De qué está hablando, Dumbledore?, preguntó Yujiro. Sabía sobre Voldemort, pero no sabía nada sobre Rose. Dumbledore suspiró. Solo tenía una leve sospecha. No pensé que sería prudente alarmar a todos solo por la corazonada de un anciano. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es la situación actual? Aquí también hubo un brote de dementores. Ese Lockhart, que resultó ser uno de los seguidores de Voldemort, secuestró a Rose usando la distracción y abrió el portal, dijo Bellatrix. McGonagall se agarró las sienes palpitantes. Incluso nosotros nos enteramos de esto mucho más tarde. Y si no fuera por la señorita Valentino, el señor Unt y la señorita Matsushima, Hogwarts habría estado invadido por criaturas de otro mundo. Habían recopilado información de Akiko, Martina y Rose sobre lo que había sucedido, y McGonagall todavía tenía problemas para entender todo el asunto. Ella les contó todo lo que sabían sobre el incidente a Dumbledore y Yujiro desde el brote hasta cómo cerraron el portal, tal como Akiko, Martina y Rose le habían dicho. Por supuesto, Martina y Akiko habían decidido no revelar exactamente lo que había sucedido, manteniendo todas sus habilidades en secreto. Después de que McGonagall terminó, el semblante de Dumbledore era extremadamente severo. Voldemort ha mejorado a la hora de esconderse y conspirar, reconoció. No pude detectar la magia oscura dentro de Lockhart. Y la forma en que logró mantenernos alejados también fue magistral. Me temo que si no fuera por esos tres, ya habría sido demasiado tarde cuando nos llegó la noticia, dijo Dumbledore gravemente. Yujiro apretó los dientes. Te dije que no fueras tan comprensivo. Y simplemente regresar. Tu tranquilidad casi hace que maten a mi nieta. Yujiro estaba furioso después de escuchar lo sucedido. Su nieta casi muere mientras él estaba fuera. ¿Cómo está ella ahora?, preguntó, concentrándose en Akiko en lugar de otras cosas. ¿Y cómo están Rose, Martina y Axel?, preguntó Dumbledore. La señorita Matsushima no nos dejó examinar su estado, pero garantiza su bienestar. Rose se desmayó poco después de haber contado todo lo que había visto. El ritual le pasó factura, pero estará bien. En cuanto a la señorita Martina, también está cansada. Pero Axel, hubo un intento de secuestro por parte de un tercero poco después del incidente. ¿Es eso así? ¿Por quién? Kraken, dijo Bellatrix, el odio brillando en sus ojos. Ambos directores quedaron sorprendidos por la noticia. Pero Yujiro reaccionó con más fuerza. Kraken. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí?, él exclamó.
El ministerio japonés tiene un contrato a largo plazo con Atlantis. Contratan ninjas a cambio de enormes recursos. Naturalmente, conocía muy bien esta organización. Después de todo, numerosos shinobis han muerto a causa de esta maldita organización, incluidos su hija y su marido. Pero lo que no podía entender era por qué demonios vendrían tras alguien como Axel. Él es el príncipe heredero de la Atlántida. ¿El príncipe heredero? ¿Cómo es eso posible? Absurdo. Nagaya sintió, entendiendo su sorpresa. Al parecer, su madre fue la primera princesa de la Atlántida. No sé nada más. Ahora la situación que tenemos entre manos es que el Kraken vendrá tras Axel. Por lo tanto, necesito que cooperes plenamente para organizar su protección. Dijo Bellatrix. Príncipe heredero de la Atlántida. Dumbledore se quitó las gafas y se tomó un tiempo para analizar completamente las implicaciones de eso. Siempre supe que el señor Hunt era especial, pero en verdad, ser el príncipe heredero de la Atlántida. Sacudió la cabeza con asombro. En este momento, sus ojos tenían ese brillo que le daba escalofríos a Bellatrix. ¡Ey! Sostenga ese pensamiento. Gruñó Bellatrix, inclinándose hacia adelante. Ni siquiera pienses acerca de usarlo en tus planes, o Voldemort y Kraken no serán las únicas entidades de las que tendrás que preocuparte. Ella amenazó. Dumbledore se sorprendió. Bellatrix, te lo aseguro. Déjelo, director. Tu amable acto de abuelo no funciona conmigo. Sé lo que debes estar pensando y quiero que dejes esa idea. Mantén a Axel y Rose fuera de tus planes. Bellatrix sabía cuánto peso tenían las palabras príncipe heredero de la Atlántida. La persona puede controlar la nación mágica más poderosa del mundo. Dumbledore debe estar teniendo una erección en este momento. Si no fuera por el hecho de que ella lo necesitaba para proteger a Axel, ni siquiera le habría revelado esta información. Una risa escapó de los labios de Yujiro al escuchar eso. Por fin alguien lo dijo. La reunión continuó durante mucho tiempo mientras se hacían planes para organizar la seguridad de Rose y Axel. Por supuesto, en su infinita sabiduría, no pensaron en considerar lo que Axel podría pensar sobre todas las cosas que habían planeado para él. Varios días después, en la sala VIP, Axel finalmente abrió los ojos. Aún vivo. Respiró. ¿Pero por cuánto tiempo? Él se preguntó. Su vida ha sido un infierno desde que tiene uso de razón. Ha tenido tantos roces con la muerte que ya ha perdido la cuenta. Entonces, ¿cuánto tiempo podrá seguir así? Su vida no parece dar señales de volverse menos peligrosa. Bueno, solo tengo que disfrutar lo que tengo. Pensó, y le vino a la mente el rostro de una persona. Sí, al menos puede recuperar esos momentos. El tiempo que puede pasar con alguien que lo conoce y lo acepta. Realmente extrañaba hablar con ella. Examinó su entorno. Otra vez el ala del hospital. Pero algo no estaba bien. Podía oler un familiar aroma a lavanda y podía sentir un peso que restringía sus movimientos de alguna manera. Axel levantó la cabeza, solo para ver un largo cabello morado llenar su visión. Axel se alarmó, pero se relajó al darse cuenta de que solo era Martina. Pero esta situación, la chica lo estaba abrazando como un pulpo, con la cabeza hundida en su pecho. Tenía los ojos cerrados, lo que significaba que estaba dormida. En la habitación había 3 camas. Akiko estaba dormida sobre uno de ellos, pero parecía que Martina no estaba usando el suyo. Tilde. Su movimiento debió perturbarla, porque Martina respiró hondo y acomodó su posición. Luego, como si hubiera encontrado un lugar cómodo, se volvió a dormir con una mirada de satisfacción, como si estuviera teniendo un dulce sueño. Martina. Axel intentó llamarla pero la niña parecía estar profundamente dormida. En ese momento, Akiko, que estaba durmiendo en otra cama, se despertó. «¿Estás despierto?», ella exclamó. Luego miró a Martina y frunció el ceño. «No otra vez». Se levantó y se acercó a la cama. Luego, sin piedad, echó a Martina de Axel. ¡Auch! Martina se despertó con dolor, frotándose el costado que había recibido la patada. Ella suspiró. «Akiko. No tienes que patearme cada vez. Duele», dijo aturdida, limpiándose la baba de la comisura de la boca. Pero se detuvo tan pronto como vio a Axel. «¿Estás despierto?», ella exclamó de alegría.
pero luego entró en pánico al darse cuenta de la situación que él debió haber presenciado hace un momento. Yo, puedo explicar. Bueno, cúbrete primero, dijo Axel. Puedo ver tus morados. HMN. Martina miró hacia abajo para ver que su falda tenía su camisón subido debido a su caída, dejando al descubierto las largas piernas y por supuesto, la ropa interior de colores característicos. No. Entonces, resultó que Martina había quedado algo traumatizada después de los recientes acontecimientos. Tendría dificultades para dormir y, de alguna manera, después de quedarse dormida, podría terminar metiéndose en la cama de Axel. Lo siento mucho. Realmente no lo hice a propósito. Martina se disculpó después de haber explicado. Bueno, yo no te maté, así que supongo que está bien. Debido a tener que dormir en las calles, Axel había desarrollado reflejos un tanto salvajes. Si se hubiera sentido amenazado o incómodo, habría atacado a Martina. Si ella está bien entonces, eso significa que está bien. Martina suspiró aliviada, contenta de que Axel no extendiera más el asunto. Tal como están las cosas, ya estaba demasiado avergonzada. Axel miró su mano que estaba envuelta en vendas. Intentó mover los dedos, pero al principio no pudo hacerlo. Solo sucedió cuando ejerció más presión. Lamento mucho lo de tu mano. Los curanderos dicen que puedes recuperarte completamente con una rehabilitación adecuada, dijo Martina. O puedes arreglarlo desde Atlantis, dijo Akiko. Axel levantó la otra mano y en ella apareció el cuchillo Valentino, con el que cortó las ataduras. Manos mágicas. Ten cuidado. No podrás usarlo correctamente durante unos días. Martina hizo una pausa en lo que estaba diciendo cuando vio a Axel girar el cuchillo con su mano recién unida sin dificultad alguna. Axel se detuvo inmediatamente y sacudió la cabeza. No es bueno, dijo, completamente insatisfecho. Entonces es la Atlántida. ¿Qué? Martina no podía entender cómo podía usarlo tan bien. Ella no podía hacer lo que él hizo ni siquiera con su mano completamente intacta. ¿Y cómo diablos todavía no estaba bueno? ¿Era ese el máximo? Preguntó Akiko seriamente. Sí. Realmente necesitas ir a la Atlántida. Ella estuvo de acuerdo. Espera, ¿alguien puede explicar qué diablos está pasando aquí? Su mano me parece muy bien. Es porque no lo has visto hacerlo en su apogeo, dijo Akiko. Y si su mano estuviera bien, tampoco habrías podido verla ahora. Es así de rápido. Akiko realmente pensó que sería un crimen perder ese nivel de habilidad. Por eso Axel necesitaba ir a la Atlántida. Axel miró a su alrededor. De todos modos, ¿dónde está Daphne? Preguntó. Las recompensas del sistema esta vez fueron geniales y quería compartir algo con ella. Por 2. Akiko y Martina intercambiaron miradas incómodas. Capítulo 157. La culpa de Daphne. Daphne Greengrass no tuvo una infancia agradable. Incluso cuando era demasiado pequeña para notar las anormalidades, la joven Daphne se dio cuenta de que tal vez su padre no la amaba. Porque si no, él siquiera la miraría sin importar lo mucho que ella intentara llamar su atención. Siempre estaba ocupado, a menudo pasaba tiempo afuera o en las mazmorras de su mansión trayendo muchas jaulas selladas. Ella se entristeció muchas veces por su actitud fría hacia ella y sus crueles palabras, como si por mucho que lo intentara, nunca le agradaría. También se había dado cuenta de que su madre la quería mucho y que a ella tampoco le agradaba su padre. ¿Por qué si no dormirían en dormitorios separados? ¿Y por qué si no vendría su madre a la habitación de ella y de Astoria a llorar por las noches cuando Daphne finge dormir? Mamá, ¿por qué siempre necesitas ver al sanador? ¿Estás enfermo? Le había preguntado una vez a su madre, mientras yacía débilmente en la cama. Incluso con todo el dolor, su madre había hecho todo lo posible por sonreír con ternura. Mamá está bien, cariño. A veces mamá tiene un poco de mala suerte. Desafortunado, esa no fue una respuesta suficiente para la joven Daphne. Entonces empezó a intentar encontrar la respuesta por sí misma. Lástima que no pudo encontrar mucho. El sótano estaba prohibido y su padre solo llegaba tarde a casa cuando ella se había quedado dormida. Así sin más, la infancia de la joven Daphne transcurrió en confusión, tratando de encontrar respuestas sobre las peculiaridades de su familia. Hasta una fatídica noche. Bofetada.
Daphne acababa de despertarse para ir al baño cuando escuchó ese sonido en la habitación de su papá. Déjame poner la sala de privacidad primero. Las chicas podrían. Llegó la voz de su madre, pero fue cortada por otro golpe. ¡Bam! ¿Crees que me importa? Ambos son jodidamente inútiles. Igual que tú. Te habría matado darme hijos. ¿Cómo puedes decir eso? Son tus hijas. No es necesario que me lo recuerdes. Dijo Ciro con frialdad. Son mis hijas, por eso todavía no las he torturado. ¿Por qué crees que gasto tanto tiempo y recursos para adquirir y torturar a niños muggles en el calabozo cuando tengo 2 hijos en casa? Al escuchar la conversación, Daphne, que se dirigía rápidamente hacia las voces, se detuvo en seco, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Por favor, déjame emitir el privado. La voz de su madre llegó, pero... quebrar. Se escuchó el sonido de un palo rompiéndose. No toques tu varita. ¿Crees que puedes hechizarme? Alarmada, Daphne, que había quedado congelada, corrió rápidamente hacia la habitación y se asomó por la puerta entreabierta. La escena que vio en el interior la dejó estupefacta. Vio a su madre tendida boca abajo en el suelo, acunando los restos rotos de su varita, mientras su padre estaba de pie junto a ella, apuntándola con su varita. En ese momento, Daphne, por primera vez, vio a su madre enojada mientras volvía su mirada hacia su padre, enojada por la pérdida de su varita y la denuncia de la de su hija. No estaba tratando de hechizarte. Eres tan cobarde que todavía me tienes miedo después de vincularme con el contrato, absoluto cobarde. No es mi culpa que seas impotente y ya ni siquiera puedas levantarte. Si tu casa no tiene herederos varones, ese no es mi problema, tú. Su madre de repente se detuvo en su arrebato cuando sus ojos se encontraron con los de Daphne que había estado mirando por la puerta. Tolly, sella la habitación. Antes de que Daphne pudiera reaccionar, el elfo doméstico apareció con un pop al mismo tiempo que su padre blandía su varita hacia su indefensa madre. Crucio. La puerta se cerró de golpe por arte de magia, bloqueando su vista junto con los gritos dolorosos de su madre, y Daphne quedó allí parada, completamente horrorizada. A partir de ese día, poco a poco empezó a comprender. Aunque era demasiado joven para comprender todo lo que había oído, finalmente lo comprendió. Resulta que su padre realmente no la amaba. Todo lo que quería hacer era venderla al mejor postor y que continuara con la línea de hembras. Resulta que la razón por la que su madre a veces necesitaba ver al sanador era porque ella la ponía en esa condición. Resulta que la razón por la que su padre pasa tanto tiempo en las mazmorras no es por trabajo, sino porque el hombre tiene la enfermiza afición de torturar niños. Resulta que la escasa aprobación que anhelaba y por la que solía trabajar tan duro, aprendiendo todo tipo de cosas, solo se la dio porque aumentaría sus posibilidades de conseguir un mejor cónyuge para continuar la línea. Pero... aunque se había dado cuenta de todo, Daphne no sabía qué hacer con la información. No sabía cómo salvar a su madre y no sabía qué decirle a la brillante y alegre Astoria. Entonces, un día, sucedió algo que la dejó decidida a decidir qué tenía que hacer. Tenía 9 años. Era un día cualquiera. Estaba trabajando con Astoria en uno de sus invernaderos. Vamos, Tori. Tienes que hacerlo. Dijo Daphne, cavando la tierra para pintar nuevas semillas. No lo haré, Daphne. Astoria estaba a cierta distancia, con una expresión rebelde en su rostro. La niña no podía pronunciar correctamente el nombre de Daphne, así que se conformó con Daphne. En cambio, se me ensuciarían las manos. ¿Qué pasa si me enfermo? Tú tampoco deberías hacerlo. Dejen que los trabajadores lo hagan. Ella instó. Daphne puso los ojos en blanco. ¿Miedo a la suciedad y al suelo? ¿Qué clase de Greengras eres? Astoria pisoteó con el pie, agitando su pequeño puño. No tengo miedo. Simplemente me gusta estar limpio y no enfermo. Daphne suspiró. No sabía dónde, pero a su hermana pequeña se le había metido en la cabeza que los niños se enferman fácilmente si juegan en la tierra. Se levantó y agarró a Astoria con sus manos sucias. Escúchame, tonto. No te vas a enfermar. Después de esto nos daremos un gran baño y toda la tierra será arrastrada. Astoria confiaba en su hermana mayor. Y a ella realmente le gustaba bañarse con su hermana mayor, así que las dos hermanas comenzaron a jugar felices en el jardín.
Después de eso, Daphne tuvo que asistir a sus clases de etiqueta como de costumbre con Rose, Susan y Anna, por lo que se despidió de su hermana. Pero cuando ella regresó, no había nadie en casa. El elfo doméstico la llevó a San Mungos, donde vio a su hermana acostada en el hospital. Daphne, dijiste que no estaré enfermo. ¿Qué ha pasado? Su hermana se había enfermado. No por ninguna enfermedad ordinaria. Fue maldición de sangre. La enfermedad incurable. ¿Cómo ha ocurrido? Nunca obtuvo los detalles exactos, pero una cosa sabía con certeza. Kiru sangriento Greengras. Fue gracias a ese hombre. Algo pasó. Algo que hizo que Astoria sintiera tal angustia emocional que hizo que la maldición de la línea Greengras se activara en ella. Se manifestó en la forma que causaría el mayor impacto a la pequeña Astoria. Le quitó la salud, dándole una vida corta y enfermiza. Fue solo después de que ocurrió el incidente que una resolución se solidificó en su mente. Incluso si era joven y débil, ardía intensamente en su interior. La decisión de matar a su padre. A partir de ese día comenzó a planificar y conspirar. Pero era más fácil pensarlo que hacerlo. En primer lugar, su padre era un hombre paranoico. Revisaría todo en busca de veneno antes de consumirlo. También era un mago formidable con sentidos agudos y un cuerpo fuerte. Matarlo no fue una tarea nada fácil. En segundo lugar, Daphne no era como su padre. Ella era una niña normal. Quitar una vida, especialmente la de su padre, no era moral, física y mágicamente posible para ella. Está incorrecto. Así justificó su inacción. Pero sabía en el fondo de su corazón que era lo correcto y era demasiado cobarde para hacerlo. Daphne se convirtió en un robot insensible. Ella simplemente haría las cosas que se suponía que debía hacer. Comería lo que le dieran, estudiaría lo que le hicieron estudiar y hablaría con quien su padre le ordenara. No podía dejar saber que estaba a punto de matarlo, ¿verdad? Sabía que él podía leer la mente, por lo que se esforzó por no darle ni siquiera una razón para intentar leer su mente. Mientras tanto, dentro de su cabeza, ella planeaba y tramaba cientos de formas de matarlo. Todas las noches tenía que dormir sabiendo que su madre y su hermana tenían que vivir con ese hombre un día más. Estaba estancada. Ella no pudo matarlo y tampoco pudo vivir sin matarlo. Fue un absoluto infierno. Justo cuando casi había perdido la esperanza, algo sucedió. Él murió. El diablo que había hecho de su vida un infierno, había desaparecido. Así. Fue tan sorprendente que le tomó más de 3 días creer completamente ese hecho. De repente, Daphne se sintió libre, por primera vez en su vida. De repente, el cielo parecía mucho más brillante, los jardines parecían mucho más animados y la mansión mucho más hogareña. Se dio cuenta de que ya no tenía que comportarse como le dictaban. Podía hacer lo que quisiera. Y todo fue porque el diablo se había ido. Alguien le había apuñalado 2 veces los huevos, le había cortado el cuello de oreja a oreja y le había apuñalado el pecho un total de 157 veces, como si estuviera desahogando mucha ira. No fue un simple asesinato. Fue un asesinato por venganza. Alguien debe haber sentido mucho enojo por el hombre. En ese momento, Daphne había pensado que quien había hecho esto era un ángel, para librarla a ella y a este mundo de ese terrible demonio. Había agradecido a su buena estrella que el hombre finalmente hubiera cabreado a la persona equivocada. Alguien que contraataque. Durante años lo había intentado y había fracasado. Pero finalmente el trabajo estaba hecho. Aunque era tarde y alguien más tenía que hacerlo por ella, eso a ella le importaba poco. Después de todo, ella y su familia finalmente eran libres, ¿no? Todo lo que hizo fue agradecerle al ángel 1.000.000 de veces en su cabeza. Ni una sola vez, se preguntó qué le habría hecho el hombre al ángel que fue tan cruel que apuñaló a su padre 157 veces. Ni siquiera una vez, consideró el hecho de que podría haberle ahorrado tantos problemas a la persona, si hubiera tenido el coraje de hacerlo ella misma. Daphne había obtenido su libertad. ¿Pero a qué precio? Bueno, ahora sabía la respuesta. El sufrimiento de Axel. Daphne apretó los dientes y salió de la sala del hospital. Las palabras del ministro Black todavía resonaban en su mente. Odio. Intenso odio a uno mismo. Eso es lo que Daphne estaba sintiendo ahora mismo. Había algo en Axel que había notado después de pasar tanto tiempo con él. Es el hecho de que es muy bueno ocultando sus emociones.
A diferencia de otros, Daphne sabía cuánto había sufrido Axel debido a lo que le había hecho el Cruciatus. Ella podía ver su dolor, aunque otros no podían. Le dolería escribir, le dolería sentarse, le dolería estar de pie, le dolería caminar, básicamente, si se está moviendo, le dolería. Pero incluso si no lo fuera, todavía dolería. Entonces, no fueron solo esos 10 minutos los que fue torturado. Duró todo el año. Le dolía todo el cuerpo y nadie podía ayudar a aliviarlo. ¿Por qué? Solo porque no podía matar a un maldito demonio que había hecho de la vida de tanta gente un infierno. Fue su culpa. Volver al presente. Al mirar los rostros de Martina y Akiko, Axel tuvo un mal presentimiento. Se levantó con cierta dificultad. Limit Break es una habilidad que consume todo el poder que tienes en ese momento y el que tendrás en el futuro. Tanto físico como mágico. Los efectos no van a desaparecer tan pronto. ¿Qué diablos pasó? Axel preguntó a las chicas. Todo debería haber estado bien. Había pensado que estos dos se asegurarían de eso. Martina y Akiko no sabían cómo explicarlo. ¿Qué se suponía que debían decir? Yo creo que es mejor si lo veas tú mismo, dijo Martina mirándolo a los ojos. Axel no necesitó una segunda invitación. Profundizó en la mente de Martina y vio el recuerdo que ella había puesto en primer plano. Con su rápida legilimancia, el recuerdo se acabó en un segundo. Axel salió de la mente de Martina, pero no antes de que ella quedara atónita por la gran cantidad de ira que él filtró en el enlace. Se agarró la frente aterrorizada. Miró a Axel, que parecía completamente tranquilo por fuera. ¿Por qué no la detuviste?, preguntó. Su voz era baja, pero les provocó escalofríos en la espalda. Axel se llevó una mano a la frente. ¿Por qué las cosas no pueden salir bien por una vez? Martina parecía a punto de llorar. Su padre te hizo eso, y en ese momento. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en cuánto odio sentía por parte del padre de Daphne. ¿Qué tan enfermo estaba ese hombre que hizo sufrir tanto a Axel? ¿Y si ella es la hija de ese hombre? Digamos que ella no tenía sentimientos agradables hacia ella. En ese momento, ella no había pensado mucho en la situación. Pero ahora, al sentir la intensidad de la ira de Axel, supo que había cometido un gran error. A diferencia de Martina, Akiko no sabía cuán mala era la situación. ¿Cuál es el problema?, ella preguntó. Le pediremos disculpas si no es tan mala como pensábamos. Axel suspiró. Si fuera así de simple. ¿Sabes? Es posible que no tengas la oportunidad, dijo, comenzando a salir de la enfermería. Realmente es posible que no tengan la oportunidad. Porque Daphne ya podría haber hecho algo extremo después de saber lo que esa tonta de Bellatrix le reveló. Daphne todavía tiene esa maldita maldición también. Pero Axel no tuvo tiempo de explicarles todo esto. Tampoco tuvo tiempo de enfadarse con ellos. Diablos, ya habría llegado a Daphne si aún pudiera usar sus habilidades físicas y mágicas. Axel. Por favor, no te muevas. Se supone que debes descansar, dijo Martina. Sí, los sanadores han recomendado un reposo estricto. Podemos conseguirla para ti, dijo Akiko. Axel los miró con una mirada que decía, ¿en serio? Por un momento, Axel dejó de controlar su ira. Romper. Las partículas de agua en el aire cristalizaron y las ventanas mágicamente reforzadas se rompieron como vidrio. Martina y Akiko cayeron de rodillas. Los ojos de Axel brillaron de color azul mientras los miraba a los dos. Cállate, ¿quieres? Fin del vídeo. Con esto terminamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.